Buenos días, Hermes. Espero te encuentres muy bien. Te doy la bienvenida a la validación de tu bachillerato y a la institución. Bueno, te voy a explicar un poco de cómo va a ser la metodología en todo este tiempo hasta diciembre que ya te vayas a certificar. Inicialmente las clases van a ser por módulos. ¿Cómo así por módulos? Vamos a empezar con una asignatura, o sea, vamos a empezar con el módulo de español. Y una vez se termine la temática de ese módulo, entonces vamos a proseguir con el otro módulo, que en este caso vendría siendo matemáticas y así sucesivamente. Cuando se termine un módulo, inicia el otro. Entonces, en el día de hoy vamos a empezar con el módulo de español. Los temas que vamos a abarcar en la clase del día de hoy son 4. Vamos a ver la comunicación, sinónimos y antónimos, palabras homónimas y por último vamos a ver los géneros literarios. Entonces, vamos a empezar con la comunicación. Entonces, tenemos que la comunicación no es más que aquella acción que consiste en intercambiar una información. Pero ahora, ¿qué son los medios de comunicación? Los medios de comunicación son aquel canal o instrumento que nosotros utilizamos para entonces poder transmitir esa información o poder intercambiar esa información. Los medios de comunicación se dividen en dos tipos. Tenemos los medios masivos y por otra parte tenemos los medios auxiliares. Los medios masivos son aquellos que transmiten un solo mensaje a una gran cantidad de personas. Entre ellos tenemos los que nosotros usualmente conocemos, lo que es el computador, el televisor, el celular, el teléfono, el internet, la carta, la radio, el periódico, las revistas, etc. Y por otra parte tenemos los medios auxiliares o complementarios, que son aquellos que transmiten un solo mensaje a un número más reducido de personas. Entre ellos tenemos la publicidad interior y la publicidad exterior. La publicidad interior es aquella que podemos encontrar dentro de un establecimiento. Puede ser dentro de un centro comercial, dentro de un almacén de cadena, dentro de un hospital, dentro de un colegio, etc. Y la publicidad exterior es aquella, como su nombre lo indica, es la que encontramos en el exterior. Ejemplo de ella puede ser las vallas publicitarias que se utilizan en tiempos de política. Ahora, vamos a ver los elementos de la comunicación. Entre los tres principales elementos que tiene la comunicación tenemos el emisor, que es aquella persona que envía el mensaje o emite el mensaje. Luego tenemos el receptor, que es aquella persona que recibe la información o recibe el mensaje. Y por último tenemos el mensaje, que es aquello que nosotros queremos transmitir. Ahora, haciendo aquí un paréntesis, también existen medios de comunicación que son visuales, medios de comunicación que son auditivos y medios de comunicación que son audiovisuales. Entonces, recordemos que cuando escuchamos la palabra visual nos referimos a lo que vemos. Entonces, un medio de comunicación visual puede ser el periódico, porque nosotros en el periódico lo que hacemos es observar y leer. Ahora, un medio auditivo, recuerda que medio auditivo hace referencia a lo que escuchamos. Entonces, un ejemplo de medio auditivo puede ser la radio, porque en la radio nosotros únicamente estamos escuchando lo que dice el locutor. Ahora, por último, tenemos los medios audiovisuales, que son aquellos donde podemos ver y podemos escuchar. Un ejemplo de este puede ser la televisión. Ahora, vamos a ver las ventajas y desventajas que contienen los medios de comunicación.
Entre las ventajas tenemos que en la actualidad es muy fácil acceder a la información. Otra de las ventajas es que los medios de comunicación, además de mantenernos informados, también nos permiten entretenernos. ¿Cómo así? Nosotros usualmente en el celular únicamente no lo utilizamos para enviar mensajes o para llamar. Nosotros hoy en día el celular lo podemos utilizar para ver Netflix, para ver Disney, en general para ver series, películas, cualquier programa o incluso para jugar. La última ventaja que tenemos es que nos brinda información en tiempo real. ¿Cómo así en tiempo real? Que no importa que esté pasando un suceso ahora mismo, en la otra parte del mundo, nosotros acá en Colombia nos podemos enterar de manera rápida e inmediata en tiempo real. Ahora vamos a las desventajas. Entre las desventajas tenemos que mucha de la información que circula por los medios de comunicación no es cierta, es decir, que es poco veraz. Y otra de las desventajas es que aún aquí en nuestro país, Colombia, hay personas que no tienen acceso a los medios de comunicación, es decir, no tienen acceso a la información. ¿Por qué? Porque no cuentan ya sea con internet, no cuentan con los recursos para poder tener un celular o no tienen energía eléctrica. Ahora, vamos a ver por último, para terminar con este primer tema, la evolución de los medios de comunicación. Recordemos que inicialmente el hombre se comunicaba por humos. ¿Cómo así por humos? Anteriormente el hombre se trasladaba de un lugar a otro y estos se organizaban por medios de tropas. Entonces, ¿qué idearon ellos? Ellos hacían fuego y el humo que emitía el fuego, con eso lo utilizaban para informar a las demás tropas en donde se encontraban ellos ubicados. Luego de eso empezaron a aparecer lo que eran los signos y señas. Luego empezó a aparecer la carta, el periódico, la radio, y así la ciencia y la tecnología ha ido avanzando mucho poco a poco hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Hoy en día los celulares ya nos sirven no simplemente para llamar, sino que podemos hacer una gran cantidad de cosas en ellos. Además de eso, también tenemos lo que es el televisor. El televisor hoy en día también ya viene con otras aplicaciones. Ya son televisores Smart TV, es decir, televisores inteligentes. Y así ha ido avanzando los medios de comunicación. Ahora, vamos para el tema número 2, que son los sinónimos y antónimos. Entonces, recordemos que cuando estábamos en primaria nos decían que los sinónimos son aquellas palabras que son iguales o semejantes. Entre el ejemplo, aquí te brindo un ejemplo: brincar tiene un significado igual o semejante a la palabra saltar. Ahora, los antónimos son aquellas palabras que son totalmente opuestas. Entonces, en el ejemplo tenemos que flaco es totalmente opuesto a gordo. Ahora, pasemos al tema número 3. Tenemos las palabras homónimas. Las palabras homónimas se clasifican en dos. Inicialmente tenemos las homógrafas. Las homógrafas son aquellas palabras que se escriben y se pronuncian igual, pero que tienen significados diferentes. Y las homófonas son aquellas que únicamente se pronuncian igual, pero que tienen un significado y una escritura diferente. Entonces, para entender esto mejor, vamos a ver unos ejemplos. Entonces, el concepto de homógrafas nos dice que se escriben igual, pero tienen uno o más significados o tienen significados diferentes. Entonces, tenemos la palabra banco. Yo puedo escribir o decir la palabra banco y me puedo referir al lugar donde me voy a sentar, al objeto donde me siento, o me puedo referir a una entidad financiera.
En segundo lugar tenemos la palabra vino. Yo puedo decir vino cuando me refiero a la bebida alcohólica o puedo decir vino del verbo venir. ¿Cómo decir? Yo puedo decir, ayer me tomé un vino tinto. O puedo decir, ayer vino mi papá. Entonces, fíjate que una se refiere a la bebida alcohólica y otra se refiere al verbo venir. Ahora, por último, tenemos las homófonas. Las homófonas son aquellas que se pronuncian igual pero que tienen un significado diferente y una escritura diferente. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de bello. Cuando yo digo bello con B larga, lo debo de pronunciar igual a bello con V. Pero ¿qué pasa? Cambia esta primera letra, es decir, se escriben diferentes y a la vez también cambia su significado. Cuando yo escribo bello con B larga se refiere a belleza. Y cuando escribo bello con V me refiero a cabello. Entonces, ahora, en el último tema vamos a ver los géneros literarios. Entonces, vamos a empezar con el género narrativo. El género narrativo es aquel que relata una historia en la que aparecen varios personajes en un tiempo y en un espacio determinado. Ahora, la historia que se relata en el género narrativo puede ser de hechos reales o de hechos imaginarios. Entre los subgéneros del género narrativo tenemos la novela, el cuento, la fábula, el mito y la leyenda. Entonces, vamos a empezar con el cuento. El cuento es un relato breve que tiene pocos personajes y una trama muy poco desarrollada. A diferencia de la novela, que la novela sí es mucho más larga, contiene mucho más personajes y tiene una trama un poco más desarrollada, es decir, que se requiere una mejor comprensión. Ahora, en tercer lugar tenemos la fábula. La fábula es aquella en que los personajes son animales y además de esto, ella nos brinda un consejo moral o una moraleja. En cuarto lugar tenemos el mito. El mito es aquel en que sus personajes son dioses. ¿Y qué buscaron con el mito? Con el mito buscaron dar respuesta al porqué de ciertas cosas que no se sabían. Y entonces creaban los dioses. Ejemplo, cuando el hombre aún no sabía el por qué se daba el fenómeno natural de la lluvia, entonces ellos para darle explicación del por qué se daba la lluvia, lo que hicieron fue que crearon un mito con el dios de la lluvia. Ahora, en último lugar tenemos la leyenda. La leyenda es aquel relato que se transmite de generación en generación y que ésta lo que busca es impartir miedo. Y sus personajes son naturales o sobrenaturales. Ahora, vamos a ver los elementos de la narración. La narración consta de 6 elementos. Inicialmente tenemos las acciones. Las acciones no son más que todos los acontecimientos o actividades que se hacen en la historia. Luego están los personajes. Los personajes son aquellos que hacen las acciones o que realizan las actividades. En tercer lugar tenemos el narrador. El narrador es aquella persona que relata la historia. Entonces, tenemos que el narrador puede ser en segunda o en primera persona. El narrador en primera persona es aquel que relata los hechos como si le estuvieran ocurriendo a él. Ejemplo, si yo digo, yo ayer fui a la panadería, me compré un pan y una gaseosa. Luego llegaron 2 hombres en una moto y me atracaron. Entonces, ahí estoy contando una historia que me pasó a mí. Ahora, el narrador en segunda persona es aquel que relata los acontecimientos que le pasaron a otra persona. Ejemplo, si yo dijera, ella fue ayer a la tienda,
compró un pan con una gaseosa, luego llegaron dos hombres en una moto y la atracaron. Ahí estoy contando algo que no me pasó a mí, sino que le pasó a ella, es decir, a otra persona. Ahora, el lugar es el espacio físico donde se desarrolla la historia. Tomando el ejemplo que te acabo de dar, el espacio físico vendría siendo la tienda. Ahora, en quinto lugar tenemos el tiempo. El tiempo puede referirse al presente, al pasado o al futuro. En el ejemplo que te acabé de dar, que dije, ayer fui a la tienda, me estoy refiriendo al pasado. Y por último tenemos el ambiente. El ambiente no son más que las emociones o sentimientos que se transmiten en la historia. Pueden ser alegría, tristeza, angustia, etc. Entonces, en el ejemplo que te di, de pronto las emociones que yo sentí en la historia que conté puede ser miedo. ¿Por qué? Porque me atracaron. Ahora, para poner en práctica los elementos de la narración, voy a leer este pequeño fragmento y voy a identificar los elementos de la narración. Entonces dice, la rana que quería ser una rana auténtica. Había una vez una rana que quería ser auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Un día se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Pensaba que la única forma de obtener su propio valor estaba en la opinión de la gente y comenzó a peinarse y a vestirse para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella eran sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas para tenerlas cada vez mejores. Dispuesta a todo para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejó arrancar sus ancas para hacer comidas y ella aún alcanzaba a oír cuando decía, ¡qué buena rana! Sabe a pollo. Entonces, para identificar los elementos de la narración, en este fragmento es necesario que hayamos comprendido la lectura. Luego de comprender la lectura empiezo a identificarlos. Entonces, en primer lugar tenemos las acciones. Las acciones son las actividades que se realizaron en la historia. Entonces tenemos, primera acción, se compró un espejo. Segunda acción, se empezó a peinarse y a vestirse. Tercera acción, empezó a hacer sentadillas. Cuarta acción, se dejó arrancar sus ancas. Luego de eso tenemos el personaje. ¿Cuál es el personaje? Pues aquí el personaje es la rana. Luego tenemos el narrador, si es en primera o si es en segunda persona. Entonces, tenemos que en este caso el narrador es en segunda persona. ¿Por qué? Porque el narrador está contando algo que le sucedió a la rana y no está contando algo que le sucedió a él. Luego tenemos el tiempo. El tiempo es en pasado. ¿Por qué? Porque dice, había una vez. Luego tenemos el lugar. El texto no nos dice el lugar en que se desarrolla la historia, pero nosotros lo podemos determinar de acuerdo a lo que nosotros sabemos. Es decir, yo sé que las ranas viven en los charcos, en lagunas, en el bosque, etc. Entonces yo puedo decir que el lugar puede ser un lago. Y por último tenemos las emociones. En las emociones yo puedo decir que la rana sintió decepción. ¿Por qué? Porque nunca llegó a ser auténtica, nunca llegó a ser única. Entonces, ahora vamos a pasar al segundo género, que es el género lírico. El género lírico es aquel que transmite sentimientos y emociones a partir de la voz lírica. Entonces, el género lírico no es más que aquello que nosotros conocemos como la poesía. Entonces, la poesía también tiene unos elementos. Inicialmente tenemos el verso. El verso es aquel que se encuentra uno debajo del otro, es decir, son frases que se encuentran una debajito de la otra. Luego tenemos la estrofa, que la estrofa es un conjunto de versos que se separan por un espacio.
Y por último tenemos la rima, que es la igualdad de sonidos y que por lo general se encuentran al final de cada verso y que terminan en la misma sílaba. Entonces, acá te tengo un ejemplo para que podamos identificar bien los elementos de la poesía. Entonces, inicialmente tenemos el verso. Recuerda que el verso es una frase que se encuentra una debajo de la otra. Entonces, tenemos que esta poesía cuenta con 12 versos. Este es un verso, este es otro verso, este es el tercer verso, cuarto verso, quinto verso y así sucesivamente. Luego tenemos la estrofa, es el conjunto de versos que se separa con un espacio. Entonces, tenemos que esta poesía contiene 3 estrofas. Del 1 al 4 es la primera estrofa, se separa con un espacio. Del 5 al 8 es la segunda estrofa, se separa con un espacio. Y del 9 al 12 es la tercera estrofa. Ahora, luego por último tenemos la rima. Como te comenté, la rima por lo general se encuentra al final de cada verso y terminan en la misma sílaba. Entonces, aquí tenemos la primera rima, que es lienzo. Esto rima con rezo. Entonces, fíjate que se encuentran al final de cada verso y terminan en la misma sílaba, que en este caso es so. Luego, en la segunda estrofa tenemos las rimas diré y dibujaré. Ambas terminan en la sílaba re. Y en la tercera estrofa tenemos las rimas flores y colores. Ambas terminan en la sílaba res. Bueno, ahora vamos para el tercer género, que es el género dramático. El género dramático es aquel que nosotros conocemos como el género teatral. ¿Por qué? Porque es un diálogo que presentan unos personajes frente a un público o frente a un auditorio. Entonces, del género dramático, eso es todo lo que vamos a dar, porque aquí no vamos a presentar, digamos, una obra de teatro. Entonces, vamos a pasar al género didáctico. El género didáctico es aquel que expresa una opinión, una enseñanza o unas ideas. Entre los subgéneros del género didáctico tenemos ensayo, biografía, diálogo y discurso. En el día de hoy vamos a ver lo que es la biografía y autobiografía y el ensayo. Entonces, tenemos que la biografía y la autobiografía ambas son el relato de la vida de una persona. En estos documentos, es decir, en la biografía y en la autobiografía, por lo general se ponen los acontecimientos más importantes que vivió esa persona. Entonces, tenemos que la autobiografía debe ser escrita en primera persona, que fue lo que te comenté sobre el narrador en primera persona. Y la biografía debe ser escrita en segunda persona, que fue lo que te expliqué también sobre el narrador en segunda persona. Entonces, un ejemplo de autobiografía, voy a decir la mía muy brevemente. Mi nombre es Lía Margarita Pereira Barrera. Nací en Lorica, Córdoba, el 10 de marzo de 1998. Estudié mi primaria en la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. Luego estudié mi bachillerato en la institución educativa Hijos de María. Al culminar mi bachillerato también terminé mi primera carrera técnica. Luego estudié en el SENA una carrera tecnóloga. Luego de eso estudié mi profesión. Hoy en día estoy ejerciendo la docencia en la institución educativa Educamos con Valores. Entonces, esa sería brevemente mi autobiografía. Estoy relatando brevemente mi vida. Ahora, por último tenemos el ensayo. El ensayo no es más que un escrito en el que nosotros damos nuestro punto de vista sobre algún tema en específico. Entonces, el ensayo consta también de 3 partes. Inicialmente tenemos la introducción. La introducción es una de las partes más importantes del ensayo, porque en ella nosotros vamos a presentar el tema del que vamos a hablar. Y además, a partir de allí es donde nosotros debemos de procurar cautivar al lector.
¿Por qué? Porque si un lector empieza a leer nuestro ensayo y el primer párrafo, que es la introducción, no logra cautivarlo, posiblemente no va a terminar de leer nuestro ensayo. Luego tenemos el desarrollo. Aquí en el desarrollo es donde nosotros vamos a investigar, a consultar todo lo referente al tema con respecto al ensayo. Y entonces allí podemos poner ejemplos, pruebas, registros, pero estos ejemplos, pruebas y registros debemos de citarlos, es decir, debemos de poner la fuente de donde sacamos esa información. Y por último tenemos la conclusión, que es donde ya nosotros ponemos nuestro punto de vista final con respecto al tema.